Era muy famosa, o sea, cantó todavía hasta tarde, cantó. Bueno, ya estamos entonces. Muy bien. Mis queridos hermanos, primero que todo, les doy la... ¿Ah? No. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos en la lección número 257, como pueden ver en la pantalla, y seguimos avanzando pues en este asunto de Deuteronomio. Es a través de este libro que hemos entrado a ver ciertas cosas interesantes acerca del miedo. Hoy vamos a concluir la doctrina del miedo porque, de acuerdo con esta pandemia, pues la gente está con un miedo terrible. Si ustedes ven las encuestas de las personas que les da el coronavirus, de la población es menos del 2,5% de la población que les da el coronavirus y son de edad avanzada, y de esos 1% se muere. O sea que estamos hablando de 0,08% de la población anciana y de personas de edad avanzada son las que se mueren, pero está el pánico por todos lados con esto como si fuera lo peor que puede ocurrir, pero no es así. Recuérdense que ¿quién hizo el virus? Dios. Lo que pasa es que los chinos como trata el hombre de cambiar siempre todas las cosas, lo han manipulado para que tenga un efecto adicional, pero sigue siendo, si Dios no lo permite, no pasa. O sea que nada de lo que está ocurriendo pasa sin Dios. Y Él utiliza las cosas para que su propósito se cumpla en la faz de la tierra. Y nosotros somos partes muy importantes pues del plan de Dios, porque nosotros somos creyentes que estamos avanzando, somos la sal de la tierra, somos las personas que están en la brecha, señoras y señores. Si ustedes ven lo que es el paganismo, el mundo entero está en el paganismo, y el paganismo pues abraza todo lo que viene del sistema cósmico y tiene personas que están muy metidas dentro del paganismo. Nosotros somos los que contrarrestamos todo ese sistema como embajadores de Cristo, pero no estamos aquí para gobernar, sino estamos aquí para rescatar a las personas de ese sistema, de las tinieblas, para traerlos a su luz admirable. Entonces eso es nuestra labor en la faz de la tierra, y claro está, lo hacemos a medida que crecemos espiritualmente. Mientras más crecemos espiritualmente, más sabemos lo importante que somos para el Señor dentro de su plan, porque el Señor no se puede meter con nuestro libre albedrío, es nuestra esencia, diciéndole sí al Señor porque nosotros queremos, porque no te puede tocar y decir tú lo vas a hacer, no lo puede hacer. Y esta es la parte interesante, si ustedes se ponen a pensar, porque Satanás utiliza el miedo y amedranta a las personas y las recompensa aquí en la faz de la tierra con el dinero y con la posesión. ¿Se dan cuenta? Entonces él tiene cosas visibles, tangentes con las que él opera. No es así, con las cosas de Dios todo es invisible, todo lo que Dios da. Eso, lo que sí pueden saber es que Dios nos bendice a nosotros y nos da la paz y la estabilidad que nosotros requeremos. No necesita ser millonario para tener paz y tranquilidad. Es más, las personas que tienen mucho dinero no tienen paz ni tranquilidad, son las que más temerosas están. Entonces, con esto en mente, pues primero que todo, vamos al trono de la gracia de Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual que es tan importante para nuestro caminar diario. Nosotros somos embajadores de Cristo y necesitamos tener esta información a flor de piel, y para hacerlo tenemos que pasar por ella varias veces y acumularla, pues tenerla en nuestra mente. Entonces, primero que todo, vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 para confesar nuestros pecados si es necesario, y después de esto iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos deja saber en ese versículo lo siguiente: esa es información para nosotros como embajadores. No se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero que sepan que acabo de recibir información, Aneris pues es la que pone todo este asunto en el internet, y la semana pasada hubo un día que entraron más de 500 personas al internet de diferentes partes del mundo. O sea, hay personas de habla hispana que están en diferentes partes del mundo que están escuchando la palabra de Dios. O sea que es muy interesante lo que está ocurriendo, porque hay personas no solamente en los países de habla hispana, sino también en los países como Lituania, en África, en Rusia, en la China. Hay personas de habla española, en Francia, mucho en Italia.
O sea que hay personas que están escuchando la palabra de Dios, han encontrado el ministerio bíblico cristiano y pues están repitiendo, están entrando más y más y más. O sea que tenemos un brazo muy fuerte evangélico que es el ministerio bíblico cristiano, que nos permite a nosotros pues dar esta información no solamente dentro de la iglesia, sino fuera, con una iglesia extendida, aquellas personas que se apegan pues al ministerio. Pues bien, de todas maneras quería darles esa información. Ahora quiero ponerles en la pantalla a Deuteronomio, 17 del 12 al 13, que nos dice: y el hombre que proceda con presunción. Fíjense que les he puesto este versículo bíblico varias veces porque este es un evangelio prototipo, señoras y señores. Aquí nos está hablando de la política divina, de la salvación. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Este es el inicio del pueblo de Israel. Recuérdense que están cruzando, están uniéndose. Él está diciendo cómo era el sistema de orientación, la orientación que tenía que tener el pueblo hacia la teocracia, o sea, el pueblo dirigido por Dios. Y por eso dice: y el hombre que proceda con presunción, se presume de que sabe más que Dios y que puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? No escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios. O sea que él ha sido puesto porque él está representando a Dios como el rey de Israel. Y dice: para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, así quitarás el mal de medio de Israel. Fíjense, cuando tú oyes esto, dices: caramba, qué fuerte este mandato, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es que él está instituyendo esta nación de Israel que está separada de las naciones paganas. Todo el sistema cósmico es pagano, señoras y señores. Todos actúan sin Dios, todos están buscando lo suyo propio, todo es mentira lo que nosotros vemos allá afuera. Entonces, por eso dice: así quitarás el mal del medio de Israel. Israel es el lugar de la tierra prometida. Israel es el lugar donde va a gobernar Yahweh, que es nuestro Señor Jesucristo, Yahweh Elohim, ¿verdad? Entonces, todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Entonces aquí viene el temor que infunde Dios a las personas que están fuera del camino de Dios. Y este temor lo permite Dios para este pueblo. Y ese es el temor que está permitiendo Dios para las personas que no conocen a Dios. Mientras menos conoces a Dios, más temor te da. Y fíjense que las personas con temor viven aisladas, ya hemos visto todos los problemas tan extraordinarios que causa el temor dentro de una persona. No puede vivir una vida tranquila. Siempre está temerosa, limpiando, haciendo cosas con una presión extraordinaria, ¿verdad? Entonces, a través de este versículo, la semana pasada seguimos viendo la poderosa doctrina bíblica del miedo que vamos a concluir hoy. Y les voy a dar esta porción pues para concluir este asunto. El miedo es utilizado como una expresión de la primera categoría del amor o ocupación con Cristo, cuando se dirige a Dios, a Yahweh, porque eso es lo que le pide Dios a el pueblo, que tema a Jehová, que lo respete a Jehová, que la palabra de Jehová se tiene que cumplir, que el que no la cumpla va a tener problemas. Entonces, eso está muy bien documentado en muchos pasajes de la Escritura, incluyendo, y les voy a dar varios pasajes bíblicos para que ustedes se den cuenta de lo que le dice él al pueblo. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor habló por mí, ¿verdad? Y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Okay? Estamos hablando de Yahweh de Israel. ¿Okay? Y dice: el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. ¿Se dan cuenta? Es en el temor de Dios que nosotros tenemos todo lo mejor. Miren, temer a nuestro Dios es ganancia para nosotros porque Él es un Dios amoroso. Él nos ama a nosotros. Y temer es reverencia a Dios. Nosotros reverenciamos a nuestro Dios. Él es nuestro creador. Nosotros no nos podemos ser igualados con Dios porque nosotros somos la criatura y somos una criatura ínfima. Cuando ustedes se dan cuenta de lo pequeño que somos, ¿cómo voy a ponerme al 2x2 con el Señor? Yo les he dado siempre en la pantalla una comparación de lo que es la Tierra, el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene casi 7.000 millones de personas, seres pequeñitos en la faz de la Tierra. Y la Tierra es pequeñita, es un punto que cabe, la Tierra cabe en el Sol 1 millón de veces, o sea, que el tamaño que tiene es muy pequeñito, ¿verdad? Y el Sol es una de las cientos de millones de estrellas que están en la Vía Láctea. La Vía Láctea es grandísima y yo les presenté a ustedes diferentes soles que existen en la Vía Láctea que son 1 millón de veces más grandes que el Sol. O sea que dentro de ese Sol caben 1 millón de soles. Y dentro del Sol caben 1 millón de tierras. O sea que ya comienzan a ver la perspectiva de lo que es la Tierra.
Y estamos hablando de galaxias, de las cuales hay 600 millones de galaxias. O sea que la Tierra es un puntito cósmico. Y adentro de ese puntito estamos nosotros y nos vamos a inflar creyendo que somos iguales que el Señor. No, Él es el que tiene el plan y es el que decide las cosas. Y mientras más rápido nosotros nos ubiquemos con Él, mejor nos va. Nosotros no podemos ver nada, señoras y señores. Él nos permite ver las cosas que no se pueden ver con los ojos. Entonces, a Él es el que tememos, a Él es el que reverenciamos. En Nehemías 5:9 nos dice lo siguiente. Y agregué, no está bien lo que haces. No debes andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Okay? No debéis andar, dice, no deben andar en el temor viendo lo que está pasando con estos países que son paganos. Yo estuve viendo con mi esposa, estuve viendo un programa de los celtas, ¿verdad? Y claro está que tenían las fechas al revés, porque estaban diciendo que Roma invadió a los celtas en el año 800, que ya Roma no existía como nación, pero lo pusieron así como ciencia ficción. Pero lo que se puede ver claramente es el sistema pagano que ha regido todas estas regiones y cómo existe a través de las drogas y de la drogadicción la subjeción del individuo, de la voluntad del individuo a estas fuerzas ocultas. Y todos esos países estaban llenos de eso. Todos hacían todo tipo. Ustedes dicen, bueno, no, que eso se ve mucho en Cuba, por ejemplo, se ve en Haití, este asunto de la santería. Eso ha estado por todas partes del mundo. Sí, eso siempre ha existido, lo que pasa es que tiene diferentes nombres. Y lo único que saca a las personas de eso es la cristiandad, porque es la luz. ¿Se dan cuenta? O sea que siempre ha existido y las cosas del mundo a nosotros no nos interesan. Dios nos va a bendecir a nosotros grandemente haciendo su santa voluntad y nos va a proteger porque somos personas muy, muy, muy valiosas para el Señor. No son tantos los que están creciendo, señoras y señores. La mayor parte de las personas están metidas de cabeza en la religión, en los golpes de pecho. ¿Okay? Pero nosotros ya sabemos que hay algo mayor. La mayor parte de las congregaciones en la iglesia están hablando del pecado. ¿Okay? Y nosotros sabemos que el pecado ya fue pagado en la cruz. Nosotros sabemos que el ser humano no puede dejar de pecar. ¿Okay? No puede. Si mientras tú vivas en el cuerpo vas a pecar. El asunto es que de la única manera que disminuyes la incidencia del pecado es estando y caminando en el Espíritu. Si caminas en el Espíritu no pecas, pero no puedes caminar en el Espíritu todo el tiempo porque la carne te hace la batalla. Pero ese no es el tema porque los pecados ya han sido pagados en la cruz. Lo que pasa con el pecado es que te desvía del camino de Dios, te saca del camino y no te permite crecer, pero no te quita la salvación. Ahora, como embajadores, lo que tenemos que saber es que el sistema cósmico tiene incursiones grandísimas. Entonces, las incursiones vienen de los diagramas que les he presentado, que es el gobierno de Satanás. El gobierno de Satanás y esas incursiones tenemos que tenerlo nosotros muy claro en nuestra visión para no ser engañados por las artimañas engañosas del error. Y claro está, todo lo que vemos el día de hoy tiene que ver con eso. Pero nosotros tenemos dispositivos que Dios nos ha dado a nosotros que nos permite saber cuál es la verdad. Dentro de eso están las 4 instituciones divinas, señoras y señores. Cuando tú sabes cuáles son las 4 instituciones divinas, eso es como una lupa que tú pones y tú puedes ver exactamente lo que está pasando alrededor tuyo. Puedes tomar decisiones muy buenas. Y ya ustedes saben cuáles son: el libre albedrío de la persona, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Y si hay algo que no concuerda con eso, no es del sistema divino, es el sistema cósmico. Y eso lo podemos ver claramente con las incursiones que tiene el comunismo en este momento y las Naciones Unidas en contra de este país. Lo quieren destruir. Y ahí ustedes ven a Antifa, ven a Black Lives Matter, ven a todos esos sistemas que están siendo utilizados para destruir la libertad de este país que nosotros disfrutamos. Pero ¿quiénes son los que se paran en la brecha? Nosotros. ¿Quiénes son los que están deteniendo al sistema cósmico? Nosotros. Nosotros, los creyentes maduros. Óiganlo, son los creyentes que son la sal de la tierra, los maduros, los que detienen al enemigo. Y hasta que sean quitados, no va a poder contra la iglesia. La iglesia sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero lo hace con gente madura. No lo va a hacer con personas que están imberbes, jovencitos que están recién caminando en la palabra de Dios, porque todavía no saben de qué se trata todo esto. Es algo invisible que la mayor parte de personas no pueden ver. Nosotros sí lo discernimos a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, también les quiero poner a Job 28:28 para que ustedes vean lo que Dios nos pide a nosotros y le pide al pueblo de Israel. Recuérdense que Job y estos versículos que les he dado tienen que ver con ¿qué? Con Israel. Pero la política de Dios sigue siempre igual. La política de Dios, o sea, emana de la misma fuente, es la verdad eterna. Solamente que ciertas porciones aplican a Israel y otras porciones aplican a nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia. Pero hay cosas que se aferran a los dos, como el temor a Jehová, el temor a Dios. El temor es algo que nosotros, que es la reverencia que tenemos con Dios. En Job 28:28 dice:
Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Dos cosas importantísimas. Cuando dice ya mal, ya a tu mente no debe venir el asunto del malvado que y que te va a robar el dinero. No, no, los malvados son los más astutos, los más suaves. Es más, fíjense que en el sistema cósmico, mientras más alto están estas personas que son las que dirigen el sistema cósmico, más suaves son. Parece que fueron a la escuela de los chilangos, porque te hablan con un cariño y una cosa que te hacen sentir normal, pero están en la maldad absoluta, porque te hablan de cierta manera que tergiversan las palabras para que te sientas bien, pero te están manipulando. ¿Okay? Nosotros lo conocemos. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? La reverencia del Señor, sabiduría. ¿Quién teme al Señor? El que lo conoce. El que no conoce es sabio. Ese es mi Señor, mi Creador. Es todo. Él nos hizo a nosotros, el que me da la respiración, el que me da el aire, el que me da la comida, el que me permite que mi sangre circule, el que todo lo que yo tengo viene de Él. Entonces nos sujetamos a Él y ya estás en el camino correcto. No estás creyendo las babosadas de la gente que no conoce a Dios. O sea que no vas a tener consejos de la gente que no conoce, porque entonces te vas tú también como un menso siguiendo a estas ovejas que no saben dónde van. Entonces, y después dice, y apartarse del mal, inteligencia. Tú no quieres nada con el sistema, lo conoces desde lejos, pero tú no eres de aquí, tú eres de allá, tú eres embajador de Dios. Ese sistema no tiene nada en nosotros. Jesucristo mismo lo dijo. Ahí viene Satanás, él no tiene nada en mí. Entonces nosotros a medida que crecemos no queremos asunto del mal, lo vemos y no me interesa caer en la trampa. Y nosotros ya sabemos qué es lo que utiliza el miedo. El miedo es utilizado por Satanás como parte del sistema del mal. Pero le conoce pues a través de la psicología, la psiquiatría. Los psicólogos más grandes son los comunistas. Ellos saben, porque ellos tienen, miren, los comunistas pueden tener a las personas que le dan las ganas y torturarlas y ver qué es lo que hacen a través de una tortura, o pasarlas por un sistema psicológico y saber cómo actúa la persona a través del sistema psicológico. Sistemas de un día, 2 días, o sistemas que duran 5, 6, 10 años. O sea que van viendo cómo la persona va cambiando, ponen todos los nombres y eso lo van escribiendo. Y eso es lo que utilizan ellos posteriormente para agarrar al mundo entero. Pero Dios no lo va a permitir si la persona tiene la verdad, se aparta de eso y no es presa fácil de ellos. Recuérdense que como león rugiente anda buscando a la presa débil. Pero nosotros con Dios estamos protegidos con una cortina de fuego que es la del Señor. Entonces ahora el otro que les quiero poner es Salmo 19:9. El temor. Y aquí tienen una palabra en el hebreo que es interesante, yirá. Del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. No hay un juicio que Dios dé que no sea justo, señoras y señores. Entonces, nosotros queremos la justicia. Nosotros somos amantes de la verdad. ¿Oyeron eso? Ya, nosotros oímos la mentira y nos fastidia. No odiamos a la persona, odiamos el contenido de la mente de esa persona, porque es maldad. Ellos han sido absorbidos por la maldad, tergiversados por la maldad, manipulados por la maldad y actúan en la maldad, viven la mentira. O sea, son parte de la mentira y viven la mentira. Y claro está, el final de ellos es destrucción, porque Satanás destruye. Cuando tú tienes la información de Satanás, terminas destruido por el sistema de Satanás. Pues bien, entonces, eso es lo que nos dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. O sea, la reverencia permanece para siempre, Él te va a ti a subir. Después en el Salmo 34:11 nos dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Ahí está hablando del bien divino. El que sigue al Señor, no te dejes engañar. ¿Okay? Aquí lo que están haciendo, por ejemplo, en las universidades, es que destruyen a los niños, porque los jóvenes no tienen conocimiento de la verdad. Entonces son fácilmente manipulados. Le dice que Dios no existe, que todo esto es un proceso evolutivo, y ya nosotros hemos visto aquí el asunto de la evolución. Es una mentira de la izquierda a la derecha, desde el comienzo hasta el fin. Toda mentira, es pura teoría, pura conjetura, ellos no pueden probar nada de lo que dicen, tienes que creer todo lo que ellos dicen por fe en lo que estas mentes científicas han descubierto. No pueden comprobar nada en un laboratorio, pero también dicen que pues, tú no puedes comprobar lo que dice la Biblia en un laboratorio, entonces no es científico. Pues tampoco lo que hacen ellos es científico, porque no lo puedes comprobar de todas maneras. O sea que o crees en lo que son estos sabios o crees en lo que te dice la palabra de Dios. Entonces es algo muy interesante. El Salmo 111:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo?
¿Por qué es el temor? Es la reverencia al Señor. ¿Cómo comienzas viniendo a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Por reverencia al Señor. Sabes que Él es el Señor y tú quieres conocerlo, tú eres hijo de Él. No importa de dónde vengas, si tú te sometes al Señor, en esto es muy posible que te mantengas y te va a mantener bien en la posición que estás. Porque Dios nos pide a nosotros que estemos contentos con lo que tenemos. Él nos da lo suficiente, vas a tener felicidad, vas a comer sabroso, vas a dormir sabroso, vas a tener gente que te ama, vas a estar muy bien. No vas a estar en las grandes posiciones, pero no te van a interesar tampoco, porque Él nos dice que no estemos envidiosos de nada. Si los que tienen, tienen, y los que no tienen, no tienen, pero a nosotros no nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa es servir al Señor. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? El temor al Señor. Comienza el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Fíjense ustedes, su alabanza permanece para siempre. Claro está, una vez que tú comiences a conocer al Señor, tú lo vas a alabar. Él es perfecto, es perfección absoluta. ¿Para qué? No es más, lo vas a buscar más porque ahí tienes todo. En el Señor tienes absolutamente todo lo que vale la pena y te guía tus pasos. Hay cosas que como seres humanos nosotros no vemos, ni podemos ejecutar, ni podemos tampoco escoger de la manera correcta, usando nuestra propia mente terrenal, carnal y finita. Pero cuando tienes la palabra de Dios, aunque no entiendas lo que estás haciendo, tú aplicas la palabra de Dios y Él hace que todas las cosas ocurran para bien, operen para bien. Es una garantía tremenda, porque todos nosotros somos imperfectos. Todos nosotros, sin excepción, somos imperfectos. Entonces lo único que hace es tener la palabra perfecta de Dios para llevar a cabo la voluntad del Señor y Él hace que todas las cosas operen para bien. Tú te estás guiando por la palabra de Dios. ¿Quién garantiza el resultado? Dios. Eso es sabiduría, eso es paz, eso es tranquilidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Así es que lo hace. Entonces, todos estos versículos te hablan de lo que es el temor al Señor. Por ejemplo, Proverbios 1:7 nos dice, el temor, girá de nuevo, del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, las personas que no quieren conocer al Señor son, ¿qué? ¿Cómo lo describe Dios? Necios. Es un necio. Ahora, ¿tú quieres andar con un necio? Imagínate, si tú vas a andar con un necio, escoges un necio porque se ríe bonito, pues la necedad esa te va a terminar a ti echando a perder. ¿Sí me explico? O sea que ellos desprecian la sabiduría y la instrucción divina de Dios. Nosotros amamos la instrucción de Dios. Es lo máximo que podemos hacer en la faz de la tierra. Todo lo demás es mentira. Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor, girá al Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. ¿Quién es el santo? El separado. Jesucristo es separado de todos. Él es Dios. Entonces, también en Proverbios, mire todos los versículos. Proverbios 10:27. El temor, de nuevo, girá del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Saben por qué sucede esto? Porque la persona que está creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios y ama al Señor y tiene reverencia al Señor, Dios quiere que esté aquí hasta que tenga su máxima producción espiritual. Y lo recoge en la cosecha cuando la cosecha está llena. ¿Para qué? Para bendecirlo posteriormente en el transcurso del reino milenario y eternamente. Porque Él nos ama, Él quiere lo máximo para nosotros. Y nosotros somos la muestra de su fidelidad. Nosotros somos la muestra de lo que Él es. El creyente maduro es la muestra de lo que es Dios. O sea que nosotros somos perfeccionados, por eso dice la palabra, perfeccionados en el Señor. Porque Él nos va a mostrar a nosotros, Él nos va como si tuviera una vidriera, nos va a exhibir a nosotros como sus grandes trofeos. ¿Okay? Y las recompensas son espectaculares para nosotros, pero no tenemos que estar viendo las cosas de este mundo porque aquí no hay nada, señores. No te preocupes por nada, por eso te dice, por nada estés afanoso, sino con súplicas y ruego a tu petición ser conocida al Señor. Esa oración, cuando ustedes llegan a cierto nivel espiritual, ni siquiera la van a utilizar. No tienen necesidad. Esa es para la persona que recién está creciendo, porque tú sabes cuál es la política de Dios. Entonces estás en la máxima tranquilidad. A medida que creces vas conociendo más. Pues bien, en el próximo versículo que les quiero poner es el de Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor, dirá del Señor, son la riqueza, honor y la vida. ¿Oyeron eso? La gente compara la riqueza con otras personas. ¿Okay? Nosotros no nos comparamos con otras personas. Un millonario, fíjense en esto, porque mentalmente esto es lo que ocurre con la persona. Si una persona tiene 17 millones de dólares, ¿verdad? Para ti, ¿qué te hizo? Ese tipo es millonario. Pero esa persona no está pensando en los 17 millones que tiene. Él se está comparando con uno que tiene 200 millones de dólares y se ve como un pobretón.
enfrente de ellos. No está feliz porque no ha alcanzado eso y está desesperado a ver cómo alcanza lo que tiene el otro. Pero ¿saben lo que pasa? Cuando llegue ahí, entonces ahora se compara con el que tiene el billón. Y así sucesivamente. O sea que eso no es la verdadera riqueza, ese es un pobre. Eso es un pobre, triste, desgraciado, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Estás desnudo, estás buscando las cosas de este mundo, no tienes nada. ¿Okay? La verdadera riqueza es estar contento con lo que tienes. ¿Ah? Estar contento, qué feliz, yo estoy aquí, yo no tengo... Primero que todo, no me tengo que comparar con nadie. Olvídate de la sociedad y olvídate de la posición. O sea, Dios te va a dar la posición que Él quiere para ti, que es perfecta para ti. Porque tú tienes la capacidad para disfrutarla. ¿Ah? La verdadera felicidad. Tú eres rico. ¿Okay? Entonces, pero si dentro de tu portafolio está la capacidad para que Dios te dé dinero y te dé riquezas, te las va a dar. Si tienes la capacidad. ¿Okay? Muchas personas dicen, pero yo estoy adquiriendo la capacidad, ¿qué pasa con el billete? Pues si no está dentro del portafolio no lo vas a recibir, vas a recibir tranquilidad, paz, ¿okay? Porque Dios sabe que si te lo da, te vas a volver loco, ahí sí te vas a empacar la maleta y tu mujer te va a ver a dónde vas y tú le vas a decir, no, ¿a dónde voy yo? No, ¿a dónde te vas tú? ¿Okay? Porque yo aquí, o sea, sí me explico, o sea, la persona pierde los estribos y va a otra cosa. Pero no es así, nosotros tenemos la tranquilidad. Y después te da otra cosa que no se puede comprar, honor y la vida eterna. ¿Okay? En esta vida eterna está hablando de las grandes recompensas que recibes en el tribunal y después, posteriormente, pues en el reino milenario. Otro interesantísimo se encuentra en Malaquías. Malaquías 13:16 dice, entonces los que temían al Señor se alabaron unos a los otros. Fíjense ustedes, muy interesante lo que ocurre internamente. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen y haré al Señor y para los que estiman su nombre. Estos son los que gobiernan con el Señor, señores. Estos son los que aman al Señor verdaderamente. Nosotros tenemos algo tan grande, que es algo espectacular. Mire, personas que reconocen esto o deben hacerlo, son las personas que se demoran bastante tiempo en llegar a obtener la posición deseada. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, un médico, antes de llegar a ser un especialista, vamos a poner un cardiólogo, una persona, un neurólogo, o personas que tienen que hacer especializaciones. Pues estas personas tienen que postergar años adicionales, no solamente en su estudio de medicina, sino que en su especialización. Es muy posible que pasen 10, 12 años. O sea que durante ese periodo, como dicen en Cuba, se están comiendo un cable, tienen que trabajar en lo que sea. ¿Okay? O tienen que estar pidiendo dinero para poder hacer eso. Pero después que se gradúan, ahí viene dinero para ellos extraordinario y posesión. Estas personas pueden ganarse fácilmente entre 400 y 2 millones de dólares al año. Entonces para ellos les valió la pena. Postergaron. Bueno, eso es un buen ejemplo para nosotros, porque nosotros postergamos lo que aparentemente tiene el mundo para nosotros, para estar con el Señor, y el Señor no puede mentir. Él nos va a dar a nosotros cosas que sobrepasan el entendimiento. Cosas tan maravillosas que sobrepasan el entendimiento. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Verdad? Y todo es para la gloria de Cristo. No vayan a querer para nuestra gloria, porque nosotros no merecemos nada. Pues bien, entonces, después, para finalizar con este asunto, les voy a dar a ustedes a Efesios 5:21. Y dice lo siguiente, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí utiliza la palabra Phobos de Cristo. El temor de Cristo es el temor de Yahweh, es el temor del Señor, es la misma cosa. Es que nosotros reverenciamos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos a nosotros en la cruz para que podamos tener vida eterna, y junto con Él y en Él estamos a la diestra del Padre, y junto con Él y en Él tenemos la segunda herencia, junto con Él tenemos todo, en Él. Este es el Mesías de Israel, que ahora los gentiles logran conocer, y las personas, y aún los judíos que durante el transcurso de la edad de la iglesia creen en el Señor Jesucristo. Entonces son los verdaderos judíos, de paso, el verdadero judío el que tiene vida eterna, y la vida eterna la da el Mesías. Porque puedes ser judío de sangre, pero no crees, no tienes vida eterna. Simplemente porque naciste en la familia de los judíos no significa que tienes vida eterna. Tienes que tener al Mesías para tener vida eterna. ¿Me das cuenta? Entonces es algo extraordinario. Por eso dice el apóstol Pablo, no todo el judío que sí es ese judío es judío, ¿okay? Aunque tengas la sangre. Pero aquí el asunto es judío espiritual. Pues bien, la conclusión a la cual llegamos con este estudio es que nuestro temor debe ser el de no ejecutar el plan protocolar de Dios para nuestra vida. Tenemos un plan protocolar, porque nosotros somos familia real, y el plan protocolar tiene ciertos atributos y tiene cierta manera de operar, y tiene ciertas cosas que nosotros hacemos para lograr el objetivo.
Y eso requiere estudio, requiere que nosotros vengamos, nos separemos del mundo para recibir la información bíblica, para poder crecer y conocer a Dios y servir al Señor. Entonces, estamos aquí para servir al Señor que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros estimamos a nuestro Señor Dios como el primero y el último, y lo que tenemos que descifrar en nuestra vida es la necesidad imperante de servir a nuestro Dios. Estamos aquí para servirlo, no le den vueltas al asunto, estamos aquí para servirlo. Estamos aquí para servirlo, estamos aquí para servirlo. Él nos da todo lo demás. Lo que pasa es que a nosotros nos da un poquito de, no, que estoy muy ocupado, que hago esto, que no. Sírvelo, que no te cuesta mucho. Habla del Señor. Si lo tienes en tu corazón, háblale a la gente, rescátala. Él quiere que tú rescates a las almas que están aquí sin Cristo, sin esperanza, sin vida eterna. Es muy fácil. Tú puedes decirle a la persona muy fácilmente, ¿a dónde vas a ir? Si te mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué pasa con el coronavirus? Ya les he dicho, ahí está la cosecha. Todas estas personas que están con la máscara, es la cosecha, porque tienes miedo, te vas a morir. Bueno, y si te mueres, ¿a dónde vas? Ya está, ya abriste la parte espiritual y le puedes dar el Evangelio. Entonces, el asunto de no es el de no temerle al mundo, ni a lo que Satanás o su operación mundial puede hacernos a nosotros. ¿Okay? Porque Él no nos puede quitar la vida eterna y no nos puede quitar el adelanto que tenemos. Pues bien, así culminamos esta doctrina del miedo. Como ustedes pueden ver, Dios quiere que nosotros le temamos a Él, que no le temamos al mundo en ninguna de sus artimañas, porque todo es una trácala. Nos están ofuscando para desanimarnos, para que nosotros no veamos la salvación de Dios, para que no veamos el camino, sino que estemos temerosos. ¿Okay? Y el temor quita el gozo. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Gozo, ¿verdad? Eso quiere que tengamos paz. Tú no tienes paz si estás temeroso. Pues bien, entonces veamos ahora Deuteronomio, y ahora los quiero llevar pues a este lugar donde Moisés concluye esta sección dándonos las cualificaciones que son necesarias para un rey. Porque recuérdense que el pueblo está pidiendo rey. Entonces le iba diciendo, mire, si ustedes van a querer un rey, estas son las cualificaciones que tiene que tener un rey. Y yo les comenté que no era necesario que Israel tuviera rey. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios sabe que teniendo un rey van a tener problemas de todo tipo. Pero ellos quieren, como las naciones paganas que los rodeaban, ellos querían tener un rey. No querían tener el soberano de Israel, sino que tenían que tener un rey físico, humano, ahí imperando y gobernando. Entonces, claro está, en Deuteronomio 17:14 comienza y nos dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y hayas tomado posesión de ella y la habites, cuando digas constituiré rey sobre mí. Sabía que en un cierto periodo de tiempo iba a transcurrir y el pueblo iba a pedir rey. Pasa el periodo de los jueces primero, ¿verdad? Porque Dios había puesto jueces, pero el pueblo se descarriló de tal manera que eso era un desastre lo que había en Israel. Entonces a la final pidieron un rey. Entonces, como todas las naciones que están en mis alrededores. El versículo 15 dice: solamente constituirás sobre ti rey alguien que Jehová Dios te haya escogido. Fíjate lo primero que le dice. Esto es importantísimo, porque el que va a escoger Dios para gobernar a Israel eternamente es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Ese va a ser el rey, y lo que va a hacer es que va a entrenar al pueblo de Dios para que sepa que ningún ser humano como rey puede tener justicia total, porque todos los seres humanos son imperfectos. No esperen que un gobernante haga todas las cosas perfectas, no esperen que Trump haga todo perfecto, porque no lo va a hacer, porque es un ser humano. Lo que tenemos que ver son los parámetros y tenemos que ver a qué dirección conduce al país. Y la dirección que él quiere concluir al país es nacionalismo y, claro está, auge económico. Claro está que este país ya el auge económico se le está acabando. Ya con todo el dinero que impreso, la cosa se ha puesto muy difícil. Y viene la hecatombe, señoras y señores. Aquí viene, este país se va en breve. Tenemos 4 años más si sube este señor. ¿Okay? Pero esos 4 años es para que el pueblo de Dios venga a él. Yo no veo que eso está pasando en estos momentos. Ustedes lo ven, ustedes ven que la gente esté con ese ardor de venir a conocer al Señor. No, están tan disipados con toda la información, la informática, las cosas que tienen que hacer, que no quieren conocer a Dios, no tienen tiempo de conocer a Dios. Entonces mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ya hemos llegado a tal punto que estamos viendo ya las llamas por aquí, las llamas por allá, los fogonazos que comienza la caída, ¿verdad? Y comienza, pues, ustedes saben por qué no se ha sentido esta desfalco económico, esta caída económica, como en los años 1930, cuando estuvo
ese desfalco que hubo en la bolsa y que viene el país a la ruina, porque están imprimiendo dinero, están regalando dinero. Ellos imprimen dinero de la nada y se lo dan a las personas siguen pensando que ese dinero sirve. Y es verdad, pues tú lo utilizas y hay personas que están ganando más dinero de lo que ganaban antes de trabajar. Todavía. Pero cuando se acabe eso, esto se viene abajo. A menos de que la economía suba y la presión del sistema cósmico es tal, porque ellos están listos para dar el batacazo, el trancazo, pero Dios y la iglesia que ora es la que detiene todo esto. Ahora, cuando la iglesia sea retirada, imagínense lo que va a pasar aquí. Esto va a ser horror. Y si tú amas a alguna persona y no le das el evangelio y esa persona se queda aquí, imagínate por lo que le va a pasar. Entonces, ¿cuál es el amor que le tienes? ¿Ah? ¿Cuál es el verdadero amor que le tienes a la persona? Pues bien, no solamente eso, sino que después de eso, si no cree, va al infierno. Peor todavía. Pues bien, entonces dice, constituiré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, solamente constituirá sobre ti como rey a quien Jehová tu Dios te haya escogido. ¿Verdad? Jehová tu Dios, recuérdense que la palabra Jehová es germanizada. ¿Se puede decir de esa manera? ¿Está bien dicho en español? Bueno, en inglés es, o sea, alemanizada. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. O sea, que tiene la procedencia es alemana. Sí. O sea, viene de procedencia, los traductores son alemanes que no tienen la Y, en el alemán no hay Y ni hay W. Entonces utilizan la D y utilizan la J. Pero el que estamos hablando aquí es Yahweh, el Señor tu Dios, Yahweh Elohim. ¿Verdad? Yahweh Elohim, ese es. Entonces, el que Él haya escogido, a uno dentro de tus hermanos constituirás como rey sobre ti. Tiene que ser de tus hermanos, de la sangre de Abraham, Isaac y Jacobo. ¿Okay? No podrás constituir sobre ti un hombre extranjero, alguien que no sea tu hermano. Muy importante, es lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos. Tú no puedes ser presidente si no has nacido aquí en los Estados Unidos, aunque se coló uno. ¿Okay? Uno se coló. Y eso lo van a ver posteriormente, pues sí. El versículo 16, pero él no ha de acumular caballos, no hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque Jehová les ha dicho, jamás volverán por ese camino. Tampoco acumulará para sí mujeres, no sea que se desvíe su corazón. Tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. Fíjense lo que le está diciendo, porque esa es la tendencia de los reyes. Cuando tú tienes el poder absoluto, tú puedes hacer lo que te da la gana. Hoy en día, pues hay países que tienen ciertas leyes que no le permiten hacer lo que quiera hacer, pero inicialmente los reyes eran la ley. Ellos tenían el poder de la vida y de la muerte. Pero si lo quería, mátenlo. Eso todavía ocurre en los sistemas comunistas, en los sistemas totalitarios y tiránicos. Vean ustedes allá en la China para que ustedes vean. Ahí la gente es calladita porque te quitan la cabeza. ¿Okay? Te mandan Es más, que no te la quiten, que te utilicen para hacer descubrimientos sobre el virus. ¿Okay? O sea, te van a torturar, te van a inyectar, van a hacer contigo lo que quieran. A ver cuánto tiempo puede mantenerse una persona con el frío. Te ponen en una cosa de hielo y ahí estás hasta que te mueras. Duró 35 minutos. Vamos a darle ciertas cosas para ver si dura un poquito más. O sea, ¿se dan cuenta? La tortura impresionante que es. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, señoras y señores. Entonces, y por eso también acumulan oro para sí mismos, las mujeres que le da la gana. Yo no sé si ustedes leyeron el asunto del general y su laberinto, de Gabriel García Márquez. El general y su laberinto, este famoso libro o novela, este general hacía lo que le daba la gana. Él veía una mujer linda, agarraba, llegaba, mataba al marido, se acostaba con la mujer y después se iba. Hacía lo que le daba la gana. ¿Y qué podía hacer? Nada. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Porque pues, tienen el poder para hacer lo que les da la gana. Y sin Dios van a hacer lo que les da la gana. Él está advirtiendo a ellos lo que está pasando. Entonces ahora en el versículo 18, básicamente hay tres cosas que son importantes, de las cuales le quiero hablar a ustedes. Primero que todo, aquí dice, no puede ser un nocri. Un nocre, ¿se recuerdan la palabra nocre que les puse en el pizarrón? Que son los residentes de otro país. ¿Okay? Por ejemplo, yo fui residente de los Estados Unidos desde que entré a los Estados Unidos. Nosotros llegamos en los Estados Unidos, mi mamá sacó la residencia desde Venezuela. ¿Okay? De alguna manera ella se les dio para que nos den la residencia y vinimos como residentes a los Estados Unidos. Y pasé como residente un periodo de tiempo. Pero después, ¿qué pasó? Me hice ciudadano norteamericano. ¿Okay?
Aún así, si yo me hago ciudadano norteamericano, yo no puedo ser presidente de la República Norteamericana, porque nací en otro país. Ahora, si tú eres hijo de un americano que nace en otro país, tú eres considerado americano. Está bien, lo puedes hacer. Pero de otra manera, no. ¿Ok? Y eso puede ser posiblemente lo que salvó a este expresidente, porque su mamá era americana y el papá no era. Pero él nació en otro país. Pero el papá no era, entonces la mamá sí. Entonces ahí hay una cosa medio gris, como quien dice, que puede utilizar para decir que sí. Pero de todas maneras, aquí dice, no puede ser un NOCRI, no puede ser una persona residente. Recuerden que había los NOCRI y había los otros que eran transeúntes, los negociantes. Estos son los residentes. Tiene que ser un ciudadano de ese país para retener la oficina del rey. Y en la misma Constitución norteamericana tenemos la misma provisión. El artículo 1 y el artículo 2 requieren que tengamos un ciudadano nacido en este país para ser presidente, congresista o senador. No puede ser de otra manera. Ahora, tú puedes haber nacido en otro país y puedes ser gobernador de un estado, pero no puedes ser congresista, ni senador, ni presidente. Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado de California y él es alemán. No, yo creo que era alemán, era Austria, Checoslovaquia, austriaco, sí, Austria. Entonces, claro está que es muy interesante porque las mismas leyes están aquí, parece que son copiadas de lo que dice la palabra de Dios. Y después de eso dice, pero él no ha de acumular caballos ni regresar a Egipto. ¿Okay? Hoy en día el caballo era el equivalente a una fuerza armada de aquella época, porque eso no solo le daba velocidad al ataque también, sino que además le permitía tener carros de guerra y podían cargar equipo pesado con el caballo, arrastraban equipo pesado. El problema con los caballos era que Israel no tenía mucha necesidad de caballos porque ellos vivían en colinas, en montañas. Entonces, claro está, mientras que los egipcios vivían en planicies, pues sí tenían caballería, caballos, carros de guerra y con ese equipo pues podían hacer guerras en todas las zonas costeras, en todas las zonas planas. Pero ellos no subían a las montañas para hacer guerra con caballos. El asunto es que los judíos querían tener estos animales. Es el punto número 1. El punto número 2, que en el versículo 17, en la parte A, dice, tampoco acumulará para sí mujeres, no sea que se desvíe su corazón. Otra propensidad de los reyes es tener el montón de mujeres que tú quieras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú eres el rey, porque tú puedes. Entonces era algo tremendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no quería que esto sucediera? Eso es que esto engendra dos problemas grandes dentro de la nación. Primero, que las familias reales utilizaban a sus hijas para sellar los tratados. Y eso lo hemos visto en la historia de Europa moderna. Todas las casas reales de Europa se casan las unas con las otras. ¿Okay? Los reyes de España se casan con los príncipes de España, las princesas se casan con los príncipes y princesas de Inglaterra, con los de Luxemburgo. O sea, todas esas familias están entrelazadas. Todas sin excepción en Europa. Entonces, y lo que pasa es que las hijas de los reyes en un país se casan con los hijos de los reyes de otro país, porque eso entonces llega a ser un tipo de alianza o seguro para que ellos no se vayan a la guerra, se vayan en contra de su hija que está en el otro país. O sea que estas niñas eran canjeadas con los reyes para cerrar de esa forma pues los tratados que ellos hacían. Pues bien, Israel no podía entrar en ese tipo de tratados porque eso constituiría una violación de la confianza en Yahweh, en el Señor. O confías en los tratados con los países paganos o confías en Jehová tu Dios. Entonces a ellos no se les permitía hacer eso, pero está diciendo. O sea que Israel ni siquiera hubiera entrado en tratados de este tipo si siguen la palabra de Dios. No había necesidad de tener esos matrimonios reales y esos matrimonios entre hijos de esos países paganos. Ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente, ¿qué se suponen ustedes que esas jóvenes traían a las familias judías? ¿Ah? Bueno, otros dioses. Ellos venían de los dioses paganos. Ahora piensen qué sucede con un rey que tiene 5 esposas o 10. ¿Okay? Pues tenía un montón. Salomón era, 900. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con eso? Una de ellas pertenece al baalismo, la otra pertenece al sacerdocio de Egipto. O sea, y como yo les he comentado pues anteriormente, las personas que gobiernan estos países son las que más metidas están en el paganismo. Son los príncipes, son los gobernantes del sistema cósmico, son los que han sido puestos ahí por Satanás.
son los que más compenetrados están con estas religiones y con estos sistemas. Ellos son los que han sido premiados por el sistema cósmico para obtener esos lugares y posiciones altas porque son los que más promulgan esas religiones paganas. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando la Biblia habla del sincretismo, esto también es parte del sincretismo. Él le dijo, no hagan ningún clase de tratado con estas naciones paganas, ustedes son separados, una nación santa son ustedes. De paso, si tiene hijos con estas mujeres, piensen ustedes las repercusiones. Básicamente lo que tienen es un sistema de poligamia que ahora engendra el politeísmo dentro de la parte primordial del país, que es la sede del gobierno. O sea que para poder mantener a la familia en paz, y qué hombre no quiere mantener a la familia en paz, ¿verdad? Ahora tienes una familia que se aferra al politeísmo. Ahora hay que respetar a todos sus dioses para podernos llevarse bien con todas ellas. O sea, porque son parte de la familia del rey. Entonces, ahí lo tiene, pues desde la cúpula, el paganismo se infiltra completamente en el país de Israel. Y Dios no quería que eso ocurriera. ¿Okay? Entonces, Salomón fue una buena ilustración de todo esto. Pero aquí vamos a culminar por el momento porque se nos acabó el tiempo. En la próxima clase vamos a ver esta segunda porción. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan importantes porque demuestras que tu palabra es perfecta, que los 10 mandamientos son perfectos, que las instrucciones que tú das son para el bienestar y no para el malestar de tus hijos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda la información que hemos recibido y con la que vamos a recibir posteriormente, y te pedimos que sea todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.